El tratamiento de la doble imposición de dividendos es algo importante de tener en consideración. Existen exenciones para evitar la doble imposición interna e internacional y el objetivo es tratar de corregir ese problema de la doble imposición, al cual se dan dos posibles soluciones. Existe un régimen transitorio para aquellas participaciones adquiridas antes del 1 de enero de 2015 y para todas aquellas deducciones pendientes de aplicar hasta esa fecha. En la actualidad, el tratamiento de las exenciones para evitar esa doble imposición interna e internacional, lógicamente, exige que se haya producido esa doble imposición. Una doble imposición económica que se produce cuando una renta tributa dos veces en manos de dos personas distintas. Es decir, esa doble imposición se produce, por ejemplo, por aquellas rentas que proceden de dividendos y plusvalías derivadas de la participación de fondos propios en determinadas entidades. Pero también existe doble imposición cuando hablamos de la doble imposición jurídica. Se produce la doble imposición jurídica cuando una renta tributa dos veces en manos de la misma persona y esa doble imposición se produce, por ejemplo, en las rentas que proceden de un establecimiento permanente en el extranjero. En estos casos en los que existe doble imposición, se establece el artículo 21.1 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, establece que no se integran las rentas en el resultado contable. Por lo tanto, se producirá un ajuste extracontable negativo, puesto que las rentas se han incluido en el resultado contable, en el saldo acreedor de la cuenta de resultados, y al determinar el impuesto sobre sociedades que estas rentas están exentas, exigirá un ajuste extracontable negativo. Ahora bien, para que los dividendos estén exentos es necesario que la participación cumpla tres requisitos. El primero, que el porcentaje de participación, directa o indirecta, puesto que en aquellas participaciones de entidades que forman parte de un grupo, esa participación indirecta también se mide, es necesario que esa participación al menos sea del 5%, o que si el porcentaje de participación no llega al 5%, el valor de adquisición de esa participación sea superior a 20 millones de euros. Es decir, que la participación de la entidad en aquella entidad que distribuye los dividendos sea relevante. El segundo requisito de en esta participación directa o indirecta de al menos el 5%, lógicamente, como decía, se tiene en cuenta la participación de todo el grupo. En este ejemplo se ve como una entidad que posee el 50% de otra entidad Y, que posee a su vez el 20% de otra entidad Z, se determina cuál es el porcentaje de participación y si la entidad X tiene en la entidad Z un 5% o no de participación para la determinación de la exención de esos dividendos. Los dividendos que percibe X de Z se entiende que cumplen el requisito cuantitativo que establece la Ley del Impuesto sobre Sociedades, puesto que participa la participación que tiene es de más del 5%, puesto que tiene el 50% del 20% y por lo tanto la entidad X posee en la entidad Z el 10%. Así que ese cumplimiento del primer objetivo de tener más de un 5% de participación, en este caso se cumple. El segundo requisito es tener el valor mínimo. Dentro de esta exigencia de la participación se decía que puede tener un 5% de participación o que tenga un valor mínimo de 20 millones. Veamos un ejemplo. La entidad X posee el 4%, por lo tanto no participa en un 5% en el capital de la entidad Y, que tuvo un coste de adquisición. Esa participación del 4% en el capital de Y tuvo una participación de 30 millones, el coste de adquisición de esa participación fue de 30 millones. Por lo tanto, los dividendos que percibe X de Y cumple el requisito cuantitativo, no porque tenga una participación de más del 5 o más del 5%, sino porque el valor de adquisición fue de del 20%. Por lo tanto, esa participación, ese primer requisito del porcentaje de participación, se puede cumplir o tanto por el porcentaje de participación en el capital como porque el coste de adquisición de la participación haya excedido del 20%. El segundo requisito es que la participación se mantenga ininterrumpidamente durante el año anterior al momento en el que son exigibles los dividendos o el reparto de beneficios. Para ese cómputo se tiene en cuenta el tiempo que ha estado en posesión de otras entidades del mismo grupo esa participación. Es decir, se tiene en cuenta, igual que en el caso anterior, las participaciones indirectas de acuerdo a lo previsto en el artículo 42 del Código de Comercio. Así que es necesario que la participación se haya tenido por más de al menos un año y por lo tanto que para el cumplimiento de este segundo objetivo, este segundo requisito, es necesario que se mantenga la participación en el capital del adquirente que pretende aplicarse la exención.
Veamos un ejemplo. La entidad X posee el 5% de otra entidad Y desde el 1 de marzo del ejercicio actual. Se sabe que el reparto de dividendos se va a realizar el 31 de diciembre, por lo tanto no ha tenido la entidad X más de un año o un año la participación en su capital. Por lo tanto, el plazo de tenencia para el reparto de dividendos es inferior al año, así que la renta generada por la participación, para que esté exenta, es necesario, para el cumplimiento de este segundo requisito, que se mantenga la participación en su patrimonio durante un año y por lo tanto no se transmita durante ese tiempo. Así que en el momento en el que se reparten los dividendos, en el año de adquisición, la entidad no cumple con el objetivo o con el requisito del mantenimiento de la participación. Por lo tanto, los dos primeros requisitos son porcentaje de participación o coste de adquisición de la participación, mantenimiento durante al menos un año de esa participación, y el tercer requisito para que el reparto de dividendos se le pueda aplicar la exención y por lo tanto dé lugar a un ajuste negativo del resultado contable para el cálculo de la base imponible, es necesario que esa participación haya tributado por un impuesto similar al impuesto sobre sociedades, en el que el tipo nominal sea al menos del 10%, con independencia de la existencia de posibles beneficios fiscales en el extranjero sobre esos dividendos, plusvalías o beneficios percibidos. Así que lo determinante es el tipo nominal del impuesto sobre sociedades soportado por la participación, sin perjuicio de que el tipo real sea inferior. Así que los tres requisitos para la aplicación de la exención son porcentaje de participación o coste de la adquisición de la participación, mantenimiento temporal y que se haya soportado un impuesto de similares características al impuesto sobre sociedades de al menos el 10% como tipo nominal. Evidentemente, es necesario que la entidad participada no se encuentre en ningún país calificado como territorio no colaborativo o paraíso fiscal y, por lo tanto, en aquellos casos en los que la entidad que distribuye los dividendos resida en un paraíso fiscal, lógicamente el contribuyente no podrá aplicarse esta exención. La exención sobre dividendos o participaciones en beneficios de aquellas entidades no residentes, como se decía, es necesario que haya tributado la entidad pagadora de los dividendos al menos en un tipo nominal similar al impuesto sobre sociedades del 10%. Veamos un ejemplo sobre esto. Dice: la entidad X posee el 6%, por lo tanto cumple con el primer requisito de participación en otra entidad no residente y ha tenido esa participación durante 2 años de antigüedad previos al reparto de dividendos, así que el segundo requisito también lo cumple. Se sabe que la entidad Y, es decir, la pagadora de los dividendos, ha tributado en su país de origen a un tipo nominal del 20%, por lo tanto cumple con los requisitos de la ley del impuesto sobre sociedades para aplicar la exención y en consecuencia el ajuste negativo para la determinación de la base imponible sobre las rentas percibidas. La exención no será de aplicación para los dividendos cuya distribución genere un gasto fiscalmente deducible en la entidad pagadora, evidentemente, porque no se pueden aplicar dos beneficios fiscales para la misma renta, y de lo que estamos hablando es de establecer mecanismos que eviten la doble imposición. Si los dividendos han sido susceptibles de aplicación de un gasto deducible en la entidad pagadora, no hay doble imposición de dividendos que solucionar. El incumplimiento de los requisitos por entidades indirectamente participadas hará que la aplicación de la exención sea proporcional al cumplimiento de los requisitos, es decir, en aquellos casos en los que el porcentaje de participación se haya calculado de forma indirecta por las entidades participadas, si alguna de ellas incumple alguno de los requisitos, obligará a que el ajuste o que el ajuste negativo de esas exenciones se haga de forma proporcional al cumplimiento o al incumplimiento de los requisitos. Existen una serie de supuestos en los que no es de aplicación la exención. De acuerdo a lo previsto en el artículo 21.9 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, no se aplica esta exención y por lo tanto no corresponde la realización de un ajuste negativo sobre el resultado contable en aquellos casos en los que las rentas procedan de la distribución de un fondo de regulación de carácter público del mercado hipotecario. Tampoco se aplicará la exención para aquellas rentas que procedan de agrupaciones de interés económico, españolas y europeas, para uniones temporales de empresas, como se sabe tienen un régimen especial, o en aquellos casos en los que tengan algunos socios como persona física. Las rentas obtenidas en el extranjero que se integran en la base imponible, en aquellos casos en los que se opte por aplicar el caso de la deducción, lógicamente tampoco se puede aplicar la exención, puesto que, como decía antes, una misma renta no puede
ser beneficiaria de 2 beneficios fiscales. Así que son absolutamente incompatibles la aplicación de la deducción por doble imposición de dividendos y la aplicación de la exención de los dividendos.